Dios quiere animarnos a que la iglesia sea fortalecida y sea bendecida y crezca. Amén. Tenemos este lugar, gracias a Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios que llene este lugar. Amén. Y vamos a orar por todos los que están ahí, los que nos hemos hablado, los que hemos visitado, para que ellos tengan en su corazón acompañarnos de nuevo. ¿De acuerdo? Amén. Quiero hablar esta mañana de cómo viene el crecimiento de la iglesia. Y bueno, muchos diríamos, bueno, vamos ayunando y orando, sí, es una parte de lo que hicimos ayer, ayunando y orando, compartiendo con personas el Evangelio de Cristo, y también hay muchas otras áreas en las que podemos ver. Pero yo esta mañana quiero hablar específicamente de algo que nosotros estamos haciendo como cristianos, como creyentes, y es preparándonos. Para ver un crecimiento mayor necesitamos cada uno de nosotros preparar nuestras vidas con la palabra de Dios para que otros crean y vengan, ¿cierto? No les decimos crean en los pastores que están allá predicando, no, crean en Dios, crean en Jesús, que es el Salvador del mundo, y para eso necesitamos aprender. Quiero que abran su Biblia en el libro de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, o yo diría que son los Hechos del Espíritu Santo más bien, porque ahí se movió mucho el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 13, hay un acontecimiento de algunos que querían salir, ¿cierto? Y vamos a mirar un momento esos 3 versículos, del 1 al 3, los primeros versículos, donde habla cómo Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Hechos, capítulo 13, para los que están anotando, Hechos 13, 1 al 3. Y bueno, quiero decirles algo antes, y es que antes de nosotros realizar cualquier trabajo para el Señor, es necesario que estemos preparados, ¿cierto? Cualquier trabajo, sea simple, sea grande, es importante que nosotros estemos preparados. Y no solamente preparados, sino cimentados en Jesús. Hoy estamos viendo con Edison en la cartilla de discipulado básico, uno de los fundamentos para la familia era cimentarlo sobre la roca, y la palabra nos habla que la roca es Jesús. Asimismo nosotros, para ver grandes cosas, necesitamos prepararnos y cimentarnos en Él. Estoy hablando del Señor Jesús. Cuando nosotros decimos o pronunciamos la palabra crecer, a veces pensamos que esa es como una ley, como es algo mágico que sin ningún trabajo, sin ningún esfuerzo se va a dar de repente, pero no es así, no es tan fácil como creemos. Siempre tenemos que pagar un precio, y eso es lo importante. Y uno de los precios que estamos pagando en este año, por decirlo así, es ayunar y orar, ¿cierto? Y yo sé que Dios va a respaldarnos, como lo está haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Así que necesitamos estar mirando que no es algo de la noche a la mañana, pero que sí es algo progresivo, pero que si nosotros como iglesia nos comprometemos a hacerlo, de seguro va a salir todo bien. ¿Amén? Leamos Hechos 13, 1 al 3. Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué es lo que había en esa iglesia? Profetas y maestros. Y luego dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es el mismo Pablo, ¿cierto? Ministrando estos al Señor. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban en una reunión como esta. Estaban adorando a Dios, estaban ministrando a Dios, y dice ministrando estos al Señor y ayunando. Segunda parte que estaban haciendo, ayunando, dice. Ayunando y adorando, dicen otras versiones también, ¿cierto? Dice que ellos estaban ministrando y ayunando delante de la presencia del Señor. Y en ese momento dice, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, los que estaban ahí también con ellos, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez, ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los enviaron, o los despidieron. Amén. Pablo y Bernabé, antes de partir a los viajes misioneros y de que se diera ese crecimiento, porque estaba comenzando una iglesia que empezó a crecer en el Nuevo Testamento a partir de los Hechos de los Apóstoles. Démonos cuenta que la iglesia empezó a crecer a partir de que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre todos los que estaban unidos orando y ayunando en el aposento alto, ¿cierto? Todos estaban pidiendo: Señor, derrama tu poder. Y es que Jesús les dijo:
dentro de poco ustedes van a ser revestidos del poder del Espíritu Santo, así que estés en ese lugar esperando la promesa que yo les voy a enviar. Y ellos esperaron la promesa, y dice en Hechos capítulo 1, capítulo 2, que vino de repente, donde estaban todos unánimes orando, ¿cierto? Vino el Espíritu Santo como llamas de fuego, y se posó sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar otros idiomas, y hablaban, decían los que estaban ahí asistiendo, que hablaban las maravillas de Dios. Y ese fue el momento en que ellos, como discípulos, recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salir y predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos recibir ese poder también. Algunos estamos clamando a Dios esa unción del Espíritu Santo para predicar la palabra. Otros quizás les da miedo, ¿cierto? Pero pensemos en los que no les dio miedo cuando nos predicaron a nosotros, y por eso estamos aquí. ¿Cierto que sí? Entonces, oremos al Señor que venga ese poder del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé estaban ahí orando y ayunando con otros. Dice la Biblia que habían profetas y maestros. Pero en un momento de la oración y de un servicio como este, tal vez un culto, vino el Espíritu Santo y dijo: apártenme a estos dos, porque los voy a enviar. Y ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que se hicieron buenos amigos. Y Pablo y Bernabé fueron grandes discípulos que predicaron la palabra no solamente en ese lugar, sino en muchas partes de Asia Menor en ese tiempo. Amén. Entonces Bernabé y Pablo, antes de partir a los viajes misioneros y de que se diera ese crecimiento explosivo de la iglesia, tuvieron que prepararse juntamente con la iglesia. Y por eso es que nosotros aquí nos preparamos. No solamente venimos a un servicio, tenemos un servicio en la mitad de la semana, no aquí, sino en mi casa, en el departamento de oración y de estudio de la palabra. Pero eso es prepararnos, y es lo que Dios está haciendo para podernos ganar las personas para el Señor. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver aquí en adelante. Entonces, yo quiero compartir con ustedes tres cosas importantes en este pasaje bíblico que vamos a mirar uno a uno, versículo 1 y después 2 y 3. Lo primero que quiero compartir con ustedes es una iglesia que crece, o mejor, una iglesia que crece es una iglesia que vive en comunión. La iglesia que crece vive en comunión, y por eso es como el primer requisito que debemos tener nosotros, no solamente para ver el crecimiento de la iglesia, sino que vamos a vivir en armonía, en crecimiento. ¿Cómo? En la comunión de los hermanos, unos con otros. Por eso nos reunimos para orar, ¿sí? Y por eso en ese versículo 1 habla de diferentes, o que había mejor, diferencias geográficas. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice que los líderes y también los creyentes de la naciente iglesia eran de diversas geografías. Si usted se da cuenta un poquito, dice que habían judíos, ¿cierto? Que habían griegos, que habían hasta africanos, porque esta persona de Sirene era una persona africana también. Por eso está diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén. Había de varias partes. Pero les digo algo, la nacionalidad implicaba hablar de diferentes culturas, ¿cierto? Diferentes maneras aún de comer y maneras de ser y de vestir. De eso hay en la iglesia. Hay personas que vienen de otros lugares, ¿cierto? Y quizás pues aquí no haya, pero en otras iglesias sí. Y también vienen de diversas culturas y de diferentes idiomas. Pero les digo algo, la nacionalidad implica, o lo mejor no implica, que no seamos unidos, que no estemos juntos. Cuando estamos adorando a un mismo Dios y creyendo en Jesús, podemos unirnos y tener comunión los unos con los otros. Ahora, tener comunión es hablar el mismo idioma espiritual que nos habla la Biblia. Entonces todos podemos hablar juntos, ¿cierto? Todos podemos cantar juntos sin ningún problema, y podemos hacerlo en la comunión. Por eso, una iglesia que está creciendo es una iglesia que vive ¿cómo? En comunión, ¿cierto? En comunión los unos con los otros. Ahora, no importa la nacionalidad, no importa la clase, no importa las diversas culturas o las diversas formas de ser de cada persona. Lo que importa es el amor por el Señor. Que cada uno de nosotros tengamos ese amor en nuestro corazón por Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque ese amor por el Señor lo que va a hacer es que las asperezas y aún las diferencias entre hermanos y entre personas cristianas
desaparece, ¿cierto? Entonces Dios nos llamó a bendición, Dios nos llamó a unidad, Dios nos llamó a estar unidos, a orar el uno por el otro. Por eso lo hacemos aquí también, y cuando vamos a casa y en nuestro tiempo de devocional con Dios estamos orando el uno por el otro, y eso es muy importante que lo hagamos. ¿Qué significa entonces esto? Que para que haya unidad no debemos pretender que todos sean como nosotros, ¿cierto? Porque a veces queremos, es que no es como yo, no piensa como yo pienso, no hace lo que yo hago, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que Él no excluye a nadie, ¿cierto? Las puertas están abiertas para todo el que quiera venir, ¿cierto? Eso es lo que hace el Señor. Vengan a mí, dice, y dice, vengan a mí todos que están trabajados, cargados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces necesitamos saber que cuando hay unidad, cuando hay comunión entre nosotros, la iglesia puede crecer. Cuando hay desunión o división, pues la misma palabra de Dios dice que un hogar dividido no prospera. Es una iglesia que está en dificultades, en problemas, en división, no va a prosperar, ¿cierto? Entonces necesitamos comunión. Ese es uno de los requisitos indispensables en el crecimiento de la iglesia, comunión. Y cuando la Biblia nos habla de diferentes cosas que hay en la iglesia, nosotros debemos pensar en la armonía, debemos pensar también en que debemos soportarnos, tolerarnos y amarnos. Eso es lo que debemos pensar. Claro, de pronto hay personas un poco difíciles, pero yo digo, hay que ponérselas en las manos de Dios y que Dios haga la obra. Nosotros no hacemos la obra, nosotros nos sanamos, nosotros no salvamos. El que salva es Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios que envió Jesús, que envió Dios desde el cielo para que muriera por todos nosotros y por toda la humanidad. Él es el que salva, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos pensar en eso. No importa que había diferencia entre estos líderes aquí en este capítulo 13, eran líderes diferentes, y sin embargo lo que los caracterizaba a ellos era la unidad, y eran respetados. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, si una iglesia o los pastores no son como usted quiere que sean, pues yo diría, no podemos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque lo único que podríamos darles era un consejo: busque a Dios, ¿cierto? Y pídale que lo ponga en el lugar que es, pero eso sí, comprométase con Dios, sea fiel y crezca. Eso es lo que diríamos nosotros. Porque igual hay personas que vienen, aquí han venido muchas personas, vienen por un tiempo, luego se van, vienen, y yo digo, pero bueno, oremos para que se cimienten, para que se queden. Pero si igual algunos se pegan de cositas, de bobadas, no, es que no me gusta aportar cosas, es que no, pero digamos, la gente y la iglesia no es perfecta. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, ¿cierto? Usted y yo somos iglesia. Entonces yo diría eso: Señor, ayúdanos más bien a entender esa parte. Pedro, Pablo, Bernabé, todos eran diferentes, y diferentes aún en carácter, y con diferentes dones, con diferentes habilidades, pero todos, dice la palabra en la iglesia del Nuevo Testamento y en Hechos, dice la Biblia que ellos eran respetados, ¿cierto? Porque eso traía unidad a la iglesia, y sobre todo a la iglesia primitiva cuando empezó. ¿Queremos ver una bendición en esta iglesia? Amén. Claro que sí, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar unidos? Convivir, saber cómo hacerlo, orar, creer que Dios está con nosotros, ¿cierto? Y soportarnos, tolerarnos, aunque a veces somos impacientes, ¿cierto? Sí. Pero bueno, hace 8 días creo que hablamos de la paciencia, que era una virtud que debemos tener, porque en el momento dado Dios va a orar, y eso va a ser lo importante, ¿de acuerdo? Bien, algo más que podemos ver en este versículo 1 es que también había diferencia en los trasfondos religiosos, porque dice la Biblia que habían judíos y griegos, y los griegos eran abiertos a las diferencias culturales, a cambio de los hebreos, que eran como herméticos y cerrados, y bueno, aún se oponían a los cambios. Pero mire que no importa lo que pensemos, Dios siempre trata de unificarnos en un solo pensamiento y en un solo sentir para adorar y bendecir al Señor. Amén. Entonces pensemos en eso, pensemos en lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, no importa las diferencias que tengamos. Ahora, si miramos en la iglesia, pues vemos que existen hermanos conservadores, hermanos más abiertos a otras cosas,
Pero les digo algo, el amor del Señor nos debe unir, el amor de Dios, no importa las cosas. Nosotros estamos en torno de un Salvador, de un Dios poderoso que envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y ahora podemos decir somos salvos, ¿cierto? Pero lo que nos une es el amor, porque la misma palabra de Dios dice ahí en Juan capítulo 13, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces, ¿por qué nosotros no aprendemos el amor para que la iglesia crezca en amor? Cuando la gente ve que estamos unidos y en amor y en comunión los unos con los otros, la gente dice, oiga, chévere estar allá, vamos hasta allá, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero si la gente ve que las familias llegan y unas se odian y otras están ahí peleando todo el tiempo, pues van a decir, no, esto, aquí es una batalla campal, yo no quiero ir allá, yo no quiero estar allá, ¿cierto? Nosotros debemos dar testimonio de lo que hacemos. Es muy importante eso. Por eso, amémonos en el Señor y que el amor por el Señor nos una y tengamos bendición y tengamos comunión los unos con los otros. Pero también, como dice la palabra, que había diferentes trasfondos sociales. ¿Se acuerdan? Ahí dice en la Biblia que uno de los líderes, llamado Manaén, era de alta sociedad, dice, porque el pasaje nos muestra que había crecido, dice que había, o mejor, que se había criado con Herodes el tetrarca, ¿sí? Y los otros eran de nivel de pronto un poco más bajo, pero sus diferencias no crearon barreras, y eso es lo importante entre nosotros, que las diferencias no creen barreras para que la obra del Señor crezca, ¿cierto? Sino que nos unan bendición. ¿Qué nos cuesta ser humildes y sencillos? ¿Sí? Si eso es lo que mira el Señor. Dice, bienaventurados los humildes, dice también los pobres, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Entonces miren todas las cosas tan importantes que nosotros debemos mirar aquí. Debemos estar ahí en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, aún mirando a toda clase de personas y quitando las barreras, ¿cierto? Quitando esas barreras que Él es el que Él tiene, que Él no tiene. No, todos somos iguales en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Hay un salmo, bueno, miremos un segundo, es el Salmo 133. Salmo 133. Miren un momento ahí en su Biblia. Creo que ustedes se lo saben, algunos. Miren de lo que habla ese salmo tan bonito. Es como la bienaventuranza, dice aquí en mi Biblia, en uno de los versículos. Exacto, el amor fraternal, habla de eso. Dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, en comunión, en armonía, dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, ¿sabe dónde es que envía la bendición Dios? Donde están los hermanos unidos, donde están los hermanos en comunión. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero que lo lean en esta versión de la nueva traducción viviente, como dice, por favor, un momento. Dice, qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza, ya descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el vestido de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Dónde está esa armonía? Esa es la nueva versión internacional, ¿cierto? Sí. Leamos la nueva traducción viviente, por favor, pastor Andrea. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué maravilloso y agradable. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Dos cosas importantes que dice: envía bendición y vida eterna. ¿Sabe qué nos enseña este salmo? Que donde esas diferencias han sido quitadas, el Señor envía su bendición y su vida eterna.
Entonces, tenemos que quitar esas diferencias, ¿cierto? Somos uno en Cristo, ¿cierto? En una de las cartas del apóstol Pablo dice que somos uno en espíritu y en verdad, ¿verdad? Somos uno en Cristo, todos los que habitamos bajo la mano de Dios, bajo la presencia de Dios. Entonces, la respuesta en este salmo al final dice: allí donde hay armonía, donde hay bendición, donde hay unidad, ¿qué es lo que viene? Bendición y vida eterna. Así que si la iglesia no crece, no le echemos la culpa a los líderes o a los pastores de la iglesia porque sea pequeña o porque sea grande. Si nosotros mismos, ¿por qué no nos miramos un momento y decimos: oiga, tal vez nosotros mismos somos los que hemos fallado, ¿cierto? Porque no hemos sabido fomentar la unidad. Y a unidad nos llamó el Señor, a bendición nos llamó el Señor. Mejor sería entonces que empecemos a quitar cosas que estorban. A veces hablamos demasiado, a veces decimos: no, pero es que, bueno, no, hay chismes, hay murmuraciones, y eso detiene un crecimiento de la iglesia, ¿sabían? Eso lo estanca. Entonces dejemos tantas cosas y diferencias y digamos: Señor, únenos en armonía y en bendición, porque ahí es donde tú vas a mandar la bendición y la vida eterna. ¿De acuerdo? Amén. Creamos en eso. La segunda cosa que yo veo en este pasaje es que cuando una iglesia está en crecimiento o crece, está dispuesta a Dios, al Señor, está dispuesta a lo que Él diga, lo que el Señor quiera con su iglesia. Por eso en uno de los motivos de oración estamos pidiendo a Dios que nosotros aprendamos a conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y la Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2 o 2 y 3, que nosotros debemos empezar a conocer la voluntad de Dios, que es agradable, es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces una iglesia que crece va a ser esa iglesia que está dispuesta al Señor. Volvamos a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos 13, y miremos ahí el versículo 2, la parte primera del versículo 2, ¿de acuerdo? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaban haciendo los hermanos? Los hermanos estaban ayunando, ¿cierto? Ahora, el ayuno era una práctica común entre los judíos. Es una práctica que luego fue retomada por la iglesia cristiana, ¿sí? Y a veces ellos lo hacían religiosamente. Ayer en el ayuno hablamos de Isaías 58, cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere, ¿se acuerdan? Entonces, algunos lo hacían era en diferentes fechas religiosas. Es que esa es la fecha, hagamos un ayuno. O cuando había una calamidad doméstica, ayunemos para que Dios haga algo, ¿cierto? O para pedir la dirección de Dios. Y no es que sea malo lo que estaban haciendo, lo que pasa es que se les convertía como en algo religioso. Y nosotros no somos religiosos, ¿verdad? El cristianismo es llevar una vida diferente a la gente que lleva una vida totalmente religiosa. El cristianismo es un estilo de vida, ¿cierto? Y es lo que nosotros debemos proyectar a los demás, ese estilo de vida en Jesús. Así que algunos tenían por costumbre ayunar, pero como vimos en Isaías ayer 58 lo hacían mal. Y decían: no, pues yo ayuno, yo oro, pero no hacían la voluntad de Dios y hacían cosas que no le agradaban a Dios. Por eso tuvo que exhortarlos y enviarles profeta. Y en esa época le envió el profeta Isaías y les dijo: ustedes no están haciendo lo que yo quiero que ustedes hagan. El verdadero ayuno es este y este y este. Y comienza a explicarles de qué se trataba. Amén. Entonces era una práctica que mostraba humildad y dependencia delante de Dios. Y es así también ahora. Pero también significa renunciar a cosas, al mundo y a lo terrenal. Si se hace solo como una mera práctica tradicionalista, sin entrega fiel a Dios, no sirve para nada. Esos ayunos no sirven. Aquí estaban reunidos, ¿cierto? Y dice que los hermanos ahí juntos estaban ayunando. ¿Saben? Dios aborrece las costumbres religiosas.
porque esas costumbres religiosas lo que hacen es adormecer la conciencia únicamente. Entonces, los hermanos ayunaban. Y saben que esa práctica es buena y nosotros hemos sido llamados a ayunar, solo que la iglesia ha perdido esa costumbre buena de hacerlo. Por eso, ayer lo hicimos con algunos de los que estuvieron con nosotros en ayuno. Qué buena práctica, ¿verdad? Y adoramos a Dios y cantamos y oramos y luego hicimos la labor que teníamos que hacer. Yo creo que eso va a traer resultado, ¿cierto? Y ha comenzado a traer resultado para que la iglesia tenga un buen crecimiento. Por eso les animo y les digo, no se desanimen, sigamos adelante, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa que hacían ellos y era que aparte de ayunar, ¿qué hacían ahí en el versículo que leímos? Oraban, ¿cierto? Oraban, porque en el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron o los enviaron. Entonces, otra cosa que nosotros hemos recalcado es la oración. Los hermanos oraban. Una iglesia que tiene la oración, como les he dicho, como un estilo de vida, es una iglesia poderosa. Recuerden que la primera iglesia, la iglesia primitiva, comenzó con poder. Y el primer mensaje de Pedro cuando se para y predica la palabra de Dios fue que se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000. Y luego ¿cuántas se convirtieron? 5,000. Y empieza una iglesia con 8,000 personas. Y uno dice, caramba, qué bueno que hoy pudiéramos hacer lo mismo. Por eso necesitamos una iglesia de poder. Pero el poder solo se consigue con oración. Por eso algunos de los que estamos orando 1 hora diaria y tenemos unos motivos de oración, tenemos que seguir haciéndolo. Créanme, vamos a ver el resultado. Cuando la iglesia esté empoderada y tenga ese poder del Espíritu Santo, vamos a ver una iglesia creciendo con la dirección de Dios. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Cuando la iglesia ora, la iglesia es bendecida. ¿De acuerdo? Es bendecida. Por eso aquí estaban ellos orando. Y el Espíritu Santo habló, qué bueno. Y enviaron a ellos a hacer una misión importante. La oración es lo que está, por decirlo así, debajo de la punta del iceberg. Ahí está, lo más grande. Amén. La oración no solo es pedir, la oración es alabar, es interceder, es mantener el contacto diario con Dios. ¿Cuántos oran todos los días? Amén. Qué bueno. Gracias a Dios. No dejen de hacerlo. Sigamos haciéndolo. Porque si dejamos de orar, perdemos el contacto o la comunión con Dios. Y la iglesia es una iglesia que necesita estar en comunión. Es una iglesia que necesita depender de Dios. Estar lista y dispuesta. Es una iglesia que esté dispuesta para el Señor. Que si nos dicen ayuno, ayuno. Que si nos dicen oración, oración. Y sin ningún problema hagámoslo. ¿Cierto? Más bien Dios se va a complacer con nosotros si lo hacemos. Amén. Amén. Los hermanos participaban en el servicio, en la reunión. No solamente eran personas espectadoras, sino que eran protagonistas. En esa iglesia primitiva que crecía, eso pasaba, ¿cierto? Hoy muchos vienen a la iglesia solamente con una expectativa de que se me alivie alguna carga, de que Dios me haga un milagro. Y a veces tomamos a Dios como el Dios bombero para que nos apague el incendio y el problema que tenemos, ¿cierto? Y no más. Por eso es que hoy hay muchas iglesias, ¿sí? Y no estoy criticando a las iglesias, pero que van personas solamente por simpatizar, pero realmente no tienen un compromiso con Dios. O por acto de presencia. Y hoy, sí, por hacer presencia. Y hoy lo que necesitamos es personas como usted y yo comprometidas con la obra de Dios. ¿De acuerdo? Amén. ¿Cuántos quieren comprometerse con la obra de Dios? Amén, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo. Ahora, otra cosa que estaban haciendo los hermanos ahí era que participaban, aparte de participar del servicio, servían. Por eso aquí también les damos un curso de servidores, para que ustedes sirvan, así sean lo pequeño, no importa. El que es fiel, dice la palabra, en lo poco, en lo mucho será puesto. ¿De acuerdo? Entonces, servir es algo muy importante en la iglesia. Los hermanos servían. La versión 60 dice, o esta versión que les estoy leyendo aquí dice que ellos ministraban. Ministrar es servir.
Y esa palabra en griego es la palabra leitourgen, algo así. Entonces, los que servimos debemos estar dispuestos a escuchar que Dios nos dice, bueno, hoy te toca servir, llega temprano, ¿cierto? Hay que decirle, Señor, dame un oído sensible a tu voz, que si a mí me toca hacer un trabajo en la iglesia, algo, yo esté dispuesto a hacerlo. Y lo hago para Dios, no para que me vean, ni para que me aplaudan. El servicio se hace para Dios y Dios, dice la Biblia, traerá su recompensa. ¿De acuerdo? Miremos un ejemplo por aquí en la Biblia también, en Hechos capítulo 11, ahí atrásito donde estamos. Leamos el versículo 27 al 30. Lo que hacían era servir, ministrar en la iglesia. Dice ellos ministrando al Señor. Por eso mira lo que dice acá. Versículo 27 al 30 de Hechos 11. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, escuchen eso, determinaron enviar socorro o una bendición o una ofrenda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo o de Pablo. Amén. Servían, miraban las necesidades de la iglesia y de las personas y decían, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Ahora, yo sé que ustedes son una iglesia bondadosa y servidora, ¿cierto? Amén. Y que podemos dar. Entonces, ese es el servicio. Además, aquí hay otro versículo también que me gustó en Romanos capítulo 15. Vamos un momento a Romanos. No vayan a perder ahí en Hechos, por favor. Para luego mirar ahora la última parte. Dice que Romanos capítulo 15, versículo 24 al 28. ¿Ya lo tienen por ahí? amén. Amén. Ok. Romanos 15, 24 al 28. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos a ustedes al pasar por ahí, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, o mejor dicho, para servir a los santos. ¿Para servir a quién? A los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles o ministrarles de los materiales. Bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto, es el verso 28, y les haya entregado ese fruto, esa ofrenda, esa bendición, pasará entre vosotros rumbo a España. Pablo es un ejemplo también de servicio. Dios lo usaba para servir, aún para llevar una ofrenda para los que estaban necesitados. Ahora, ¿qué quiere decir esto y por qué Dios nos habla a la iglesia de esta forma? De que estemos dispuestos a servir. Porque hay necesidades en las personas, ¿o no? Amén. Y necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para saber a quién vamos y a quién vamos a ayudar, ¿cierto? A bendecir. ¿De acuerdo? Bien, y la parte número 3. Una iglesia que crece es una iglesia ayudada por el Señor, bendecida por el Señor. Amén. Pues vamos otra vez a Hechos capítulo 13 y miremos otra vez el versículo 2. Una iglesia ayudada por el Señor. Una iglesia que crece es una iglesia ayudada por el Señor. Aquí vemos algo importante. Yo diría 3 cosas aquí que nos ayudan a entender esta parte. Versículo 2, ¿cierto? En la parte B dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado a hacer.
Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el Espíritu Santo habló. Esa es una de las cosas que suceden ahí. Cuando el Espíritu Santo habla, les da dirección. Jesús cuando se fue dijo: yo me voy, pero les voy a enviar a uno que va a ser su abogado defensor, va a ser el consolador. Y dice la Biblia ahí en Juan que les envía al consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda la verdad y les enseñe las cosas. Amén. Entonces miren cuán importante es el Espíritu Santo. Es una persona importante para la iglesia, para nosotros. El Espíritu Santo habla y les dio dirección de qué era lo que tenían que hacer para que todo saliera bien. ¿Usted ha aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo? Tenemos que en oración decir: Espíritu Santo, háblanos, yo quiero hacer lo que tú me digas. Pídele al Espíritu Santo por dónde debo ir, qué debo hacer, si debo hacer este negocio o no, si debo entrar por ese camino o no, si debo hacer o estar con tal o con tal persona. Diga al Espíritu Santo: guíame, y Él lo va a guiar. ¿Saben? Él no se va a equivocar. Los que nos equivocamos somos nosotros, que creemos que por ahí está toda la bendición y cuando llegamos nos encontramos con un fracaso o con alguna cosa que no era. Pero el Espíritu Santo sí nos va a guiar y nos va a llevar paso a paso. Eso fue lo que pasó ahí. Estaban todos ministrando, sirviendo, ayunando, orando, y viene el Espíritu Santo y les habla y les da dirección y los guía a hacer lo que ellos tenían que hacer. Y si usted sigue leyendo, ellos fueron respaldados tremendamente por el Espíritu Santo. Y donde quiera que ellos iban, oraban, mucha gente se convertía, oraban por los enfermos y se sanaban. Pasaban cosas sorprendentes, milagros sorprendentes. Y eso es lo que yo quiero que suceda en este lugar. Que ocurran cosas sorprendentes también, porque estamos siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Bien, otra cosa que sucede ahí es que Dios va a quitar los estorbos, porque siempre habrá estorbos. Mire que en esa iglesia de los Hechos, si nosotros miramos un momento en el capítulo 12, estoy hablando como del contexto de ese capítulo 13, ¿cierto? Mire lo que pasa en el versículo 20 al 25. Había un estorbo tremendo, que son estorbos que se levantan siempre cuando la iglesia quiere crecer. Así que no se le haga raro que si usted ha visto los estorbos, no se desanime y diga: no, vamos es para adelante, ¿cierto? Vamos es a seguir adelante. Y esos estorbos se va a encargar el Señor de quitarlos. Aquí había un estorbo grande y mire lo que le pasó a esta persona. Yo quiero que leamos un momento de Hechos 12, versículo 12, 20 al 25. Habla de la muerte de quién? De Herodes. Y dice la Biblia: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, dice que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era establecido por el del rey. Y un día, miren lo que pasa aquí, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de ¿qué? De gusanos. Murió al instante. Y dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Se quitó un estorbo, ¿cierto? Y crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hay una obra que se está haciendo, y una obra que se está haciendo aquí, ¿cierto? Van a haber estorbos, van a haber oposiciones, y eso tenemos que saberlo nosotros como iglesia. Por eso quería animarlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la iglesia crezca? ¿Sí? Y ya les he hablado de ayuno, de oración, de unidad, de armonía, de compromiso, pero les voy a seguir animando siempre a que sigamos adelante. ¿De acuerdo? Amén. Como la pastora decía, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él.
que a veces no necesitamos de multitudes. A veces la gente se queja por iglesias pequeñas o por iglesias grandes también. Dicen, no sé, y van a las iglesias grandes y dicen, no, prefiero la pequeña. Si van a la pequeña, no, prefiero la grande. Y no saben, están confundidos. No hay identidad. Pero yo diría una cosa: lo importante es estar donde esté la presencia de Dios, donde se predique una buena palabra y una doctrina buena, ¿cierto? Y todos vivamos en paz y en armonía y veamos la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Quitaron los estorbos. Herodes le hizo mucho daño a la iglesia del Señor en esa época. Y mire cómo terminó. Como pagó. Quizás hoy abundan los Herodes por todas partes. Por favor, qué cantidad. Todas las trabas y los enemigos que se ponen contra la iglesia de Dios. Pero yo les voy a decir algo para que lo tengan muy en cuenta hoy, y es esto: pero si somos una iglesia dispuesta, Él quitará los estorbos. Amén. Y nos resta a nosotros hacer la obra de orar y ayunar y creer que Dios va a quitar nuestros enemigos de nuestro camino. Amén. Y usted va a estar tranquilo. Mire, hay hasta estorbos cuando usted le predica a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Hay hasta estorbo. Hay gente que no quiere nada. No me hable de eso. Pero Dios va a quitar esos estorbos y va a dar un oído dócil para que la gente entienda la palabra de Dios. Amén. Algo más que veo aquí es que el Señor reprendió al diablo, ¿cierto? Porque el diablo es uno de los que estorba la misión y el crecimiento, ¿cierto? Eso dice la Biblia, que el diablo vino para matar, robar y destruir, para dividir las familias, para dividir los hogares. Él va a quitar también esa obra que está haciendo Satanás. La obra creció y todos los obstáculos de Satanás serán quitados. ¿De acuerdo? Si se han dado cuenta que la iglesia empezó a crecer y a crecer, y aunque hubo persecución y muertes de algunos de los apóstoles y de todos los que estaban ahí, pero creció y creció, y el diablo fue quitado del camino. Nosotros debemos pensar en eso. El enemigo tratará de quitarnos la paz, de dividir la iglesia, de dividir los hogares, pero recordemos que detrás de todo esto estaba una iglesia consagrada y unida. Entonces necesitamos consagración y unirnos. Si hemos orado por los estorbos, Dios los va a quitar. Es Dios, no nosotros. Amén. Así que oremos y pidámosle misericordia por aquellos que se oponen a la obra de Dios, por los que hablan y murmuran. Pidámosle a Dios que tenga misericordia. Nosotros no somos quien para juzgarnos, pero Dios sí juzga. Miren lo que hizo con Herodes. Severamente fue juzgado, y miren lo que terminó. Amén. Entonces yo quiero invitarnos a que pensemos en estas tres cosas. La primera de ellas, ¿cuál fue? A ver los que anotaron. La comunión. La comunión que debemos tener como iglesia. La segunda es que una iglesia que crece debe estar dispuesta para Dios, para que el Señor haga lo que quiera que hacer con nosotros. Y la tercera es que Él nos ayudará. Él quitará los estorbos, Él quitará todos esos baches que se van a presentar para que otros crean y para que otros vengan y para que la iglesia crezca. Amén. Yo quiero que pensemos en eso esta mañana y vayamos en nuestro corazón diciendo: esta semana, Dios, ayúdame. Quiero seguir orando por esas personas que invité el 30 cuando tuvimos aquí la fiesta del amigo, ¿se acuerdan? Muchos de ellos no están hoy, pero oremos por ellos para que estén aquí. Bendigámoslos, hablemosles, digámosle: hola, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado estos días? No los hemos visto. Pero tengamos esa comunión con ellos para que Dios haga la obra. ¿De acuerdo? Amén. Quiero que concluyamos con algo, pero vamos a hacer esto. Dejen su Biblia ahí y pónganse de pie, porque vamos a orar. Amén. Amén. Siempre que predicamos la palabra o abrimos la Biblia, aprendemos algo. Sí, y yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Que nos va a ayudar para un futuro no muy lejano. Así que aprendamos que una iglesia que tiene una actitud correcta en su adoración a Dios y que muestra amor, ¿cierto?, entre todos los demás que forman la comunidad, ¿cierto?, y que cuyos corazones también están rendidos al Señor, son corazones que van a hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que ustedes hoy van a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a hacer todos la voluntad de Dios. Y allí es donde Dios hace grandes cosas.
¿Cuántos quieren ver grandes cosas? Yo lo quiero ver. Así como cuando cantábamos, con mi fe te alcanzaré Así es. y mi milagro sucederá. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver grandes cosas para la gloria de Dios y para la bendición de todos los creyentes en Cristo. No desmayemos, sigamos orando. ¡Ánimo! ¡Ánimo, adelante! Dios tiene cosas poderosas y maravillosas. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿No te gustaría que la iglesia fuera una fuente de bendición Por favor. para el mundo que está en necesidad? Claro que sí. Porque ¿cuántos necesitados hoy hay? ¿Cierto? En muchos lugares alrededor de esta casa, en este barrio, en el siguiente, donde sea, hay mucha gente necesitada de Dios y que están allá sumidos en tristeza, en depresión, quizás algunos a punto de suicidarse. Y nosotros que tenemos un mensaje del Señor, de la palabra, de un Dios de amor, nos quedamos callados y tranquilos y no hacemos nada. Un día Dios nos demandará qué hicimos, si fuimos y predicamos o no hicimos eso. Y otra pregunta que quiero hacer: ¿no quisieras ser un instrumento en las manos del Señor? Amén. Para que su reino se extienda. Y se extienda no solamente en nuestra ciudad, sino, como dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. Porque si bien es cierto el propósito de la iglesia Veraca, ¿cuál es? Que Veraca está para darle la gloria a Dios, ganando, enseñando y enviando discípulos desde Bogotá, Colombia, hasta lo último de la tierra. Pensemos en ese propósito. Pensemos en ese propósito. Hoy somos una iglesia pequeña, pero vamos a ser una iglesia grande. Amén. Amén. Seremos. Y seremos unidos, todos en amor y en bendición. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y ore al Señor. Y dele gracias por esta palabra y dígale: Señor, muchas gracias. Hoy es un buen día para rendirnos ante ti, Señor. Hoy es un buen día para comprometernos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos, Señor. Y yo quiero que ustedes ahí donde estén, conmigo hagan esta oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora yo soy tu iglesia. yo soy tu iglesia. Y yo quiero, Señor, Y yo quiero determinar este día para rendirme a ti y para comprometerme a hacer tu voluntad. Señor, úsame como un instrumento para que otros crean, para que otros vengan, para que en tus manos, Señor, se extienda el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Me gustaría, Señor, ser una fuente de bendición para el mundo que está en necesidad. Ayúdame a comenzar a predicar tu palabra a los que están a mi alrededor, de mi casa, mis vecinos, mis amigos, en la oficina, en mi trabajo, en mi negocio. Ayúdame a dar buen testimonio para ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Esta palabra nos ayude a que nosotros debemos prepararnos para ese crecimiento que vendrá. Y lo estamos haciendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.